Saludamos a Rosario Campos y nos metemos a derribar un par de mitos del agro. Saludémosla. Rosario, ¿cómo andás? Buen día, acá Carola Aramis te saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Nos copó derribar mitos hace un tiempo con vos. Yo te sigo bastante en las redes sociales y dijimos, vamos a meternos este domingo con un par de mitos de esos que escuchamos sí o sí, todos. De algún amigo, inclusive de alguien del círculo cercano al que decís, bueno, esto me va a requerir un tiempito, buscar algunos datos y sentarme a contarle al menos cuál es mi mirada. Bueno, en este caso lo vamos a hacer para todos los oyentes. ¿Con qué mito querés que nos metamos? Bueno, me gustaría hablar de dos mitos económicos, aprovechando que soy economista. Exacto. Y que yo estudié economía y muchas veces vienen también de ahí los mitos de la economía. La mayoría, sí. Un mito me parece que está bastante instalado todavía hoy, es que exportar materias primas o commodities es malo y hay que aumentar el valor agregado, ¿no? Lo escuchamos de todos. Esto viene... Lo dice la política, lo dicen algunos sectores del propio agro y genera un poco de confusión. A ver, ¿de dónde viene? Bueno, yo en la facultad cuando estudié hace 20 años se hablaba un poco ya de esto, ¿no? De la industria versus el campo o el agro como un sector más atrasado. Y en realidad lo que, por ejemplo, se dice, bueno, es mejor exportar galletitas o harina que trigo. Sin embargo, eso oculta una realidad que es que los productos que los economistas llamamos primarios, tienen un montón de tecnología incorporada, porque sabemos que la producción agropecuaria en red y como un gran sistema en el que el productor agropecuario es el nodo central, tiene una enorme red de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, y producir un grano de trigo requiere semillas, biotecnología, maquinaria agrícola de última generación, software, todo eso no hubiera sido posible sin toda la enorme complejización del paquete tecnológico y toda la inversión y toda la innovación que se ha requerido para incrementar los rendimientos y la producción. Entonces, asociar primario a atraso es un primer error que hay que empezar a tratar de desterrar. Muy bien, Rosa. Y en segundo lugar es... Sí. No, dale. En segundo lugar, hay un tema importante con el agregar valor. Había una nota de Santiago del Solar que me encantó que decía, ¿dónde estás valor agregado que no te puedo encontrar? En realidad, agregar valor a un producto no es lo mismo procesar que agregar valor. No es necesariamente lo mismo, claro. Exacto. No quiere decir que porque uno procese un producto va a haber alguien dispuesto a comprarlo. Y por ahí eso ha derivado en políticas, por ejemplo, como prohibir las exportaciones de trigo, porque había que tener más trigo internamente para procesarlo y tenerlo barato. Eso es un error, porque lo que estás haciendo en realidad es modificar las rentabilidades al interior de la cadena y favorecer a un sector a costa de otro. Lo que vos necesitas es que haya libertad para exportar en cada etapa de la cadena y que el mercado determine el precio en cada etapa y que por supuesto el molino va a tener para comprar el trigo al precio que corresponda, y eso no si vos pisás el precio del trigo un año, al año siguiente vas a tener menos oferta. Total. Y por otra parte, en los mercados internacionales, un producto más elaborado siempre tiene más barreras, tanto arancelarias como no arancelarias. Los productos agrícolas en el comercio internacional tienen más trabas, entonces no es tan fácil decir yo quiero productos más elaborados, exportar productos más elaborados requiere acuerdos comerciales, negociaciones, todo eso no es que es instantáneo y son procesos que requieren muchas negociaciones, acuerdos para tratar de bajar estas protecciones que existen en el mundo, que son mayores para los alimentos que para las materias primas y los commodities, que tienen todo este valor agregado ya incorporado. Eso es lo importante. Total. Bueno, de hecho, cuando se piensa en valor agregado, automáticamente pensamos en una industria como tal, pero valor agregado, por ejemplo, es transformar granos en carne. Claro. Digo, así como le vendemos muchos granos a China, también le vendemos mucha carne, y eso es directamente valor agregado, porque ya está todo ese laburo que vos mencionabas recién de la semilla del maíz, del forraje, la cadena de producción que hay en el medio, todos esos eslabones, aplicando tecnología, no sé, digo, desde la tecnología que tiene una picadora para picar maíz en el campo. Hay un montón de agregado de valor ahí en esa cadena y después termina en carne, que vale más, sí, que el grano de maíz y que por eso le vendemos mucha carne al mundo. Pero es verdad que aparece como un cuco recurrente.
Ahí, siguiendo con lo que comentaba Carola, sí. Te quería consultar si la ganadería, hablando de la carne, la ganadería es uno de los principales responsables del cambio climático. Bueno, ese es un mito muy instalado que hemos conversado la vez pasada, sí. que no es así. La ganadería y es un sector menor en la contribución a los gases de efecto invernadero, porque en realidad los sectores que más contribuyen a nivel mundial son los vinculados a la energía y al petróleo. Y la ganadería se produce en nuestros países como la Argentina, como Uruguay, como Paraguay, se producen en sistemas productivos silvopastoriles en los que hay toda una combinación entre la agricultura y la ganadería, y hay además de una emisión de carbono y de metano, hay captura de carbono. Entonces es importante ver el balance neto en los sistemas productivos, que en nuestro caso, en nuestra región no es positivo ese balance en el sentido del carbono. O sea, es positivo para el ambiente, pero puede ser hasta un balance neto negativo en la contribución de carbono, porque se está absorbiendo el carbono a través de la fotosíntesis que realizan las plantas. Eso lo estudiamos desde la primaria, encanta, ¿no? Que sí. Se captura carbono, con el agua, con el sol y las sales minerales se produce materia orgánica y oxígeno. Eso pareciera que se olvida a la gente cuando empieza a hablar de estos temas, pero eso hay que volver a eso y entenderlo bien para entender que los procesos productivos que involucran procesos biológicos en realidad tienen una gran compensación y captura de carbono que reduce el carbono en el ambiente. Me gusta pensar algún ejemplo más de agregado de valor que sí sea exitoso en la Argentina. Hablábamos de la exportación de carne, por ejemplo, o de la producción de carne como tal. ¿Se te ocurre algún otro que tengas a mano? Digo, no sé que somos principales exportadores de harina de soja, porque evidentemente el mundo demandaba eso y la Argentina tenía capacidad para producir la soja y para industrializarla. Bueno, todos nuestros productos son agroindustriales. El complejo oleaginoso es el principal exportador, tanto el poroto como la harina y el aceite, pero algo que hay que detenerse, por ejemplo, todas nuestras llamadas economías regionales tienen un valor agregado enorme, y a veces ahí yo creo que es un lindo ejemplo para ver, porque por ejemplo en todas las frutas y la fruta de exportación en realidad es la que tiene mejor calibre, mejor calidad. Cuando se industrializa lo que se usa en la industria, por ejemplo, del durazno o de una fruta o una manzana, lo que va al procesamiento en realidad es lo que tiene menor calidad, lo que tiene menor calibre, lo que tiene defectos estéticos. Entonces, a veces con esta idea de que es mejor exportar sidra que manzanas, no perdamos de vista el valor que tiene una manzana fresca de una enorme calidad, y es un enorme producto con un enorme valor agregado. Y una cosa que a mí me gusta siempre mencionar es lo que dice Roberto Bizán. Los recursos naturales a veces se asocian con lo primario, y el recurso natural es como en la economía se ve como algo que está en un escalón más abajo, pero no hay bosques de sojas, no hay yacimientos de trigo, no hay manadas de novillos. Todo lo que hay es producción agropecuaria en un ecosistema y con insumos productivos que hay que invertir, hay que tener capacidad de gestión, hay que innovar para poder producir más y mejor. Entonces, tratar de sacar un poco ese foco de la idea de tiro una semillita y crece y espero porque el suelo argentino es muy bueno. No. Hay productores agropecuarios invirtiendo, enfrentando riesgos climáticos, financieros, comerciales, macroeconómicos, gestionando y con capacidad que para poder producir más y mejor, ¿no? Me hizo acordar esa idea creo que es la que... Esto que decís me hace acordar, sí, es la idea fundamental acá, y me hace acordar a esto que en algún momento decía Cristina en pleno conflicto, ya habiendo pasado el conflicto de la 125, que decía en cadena nacional, bueno, la soja es un yuyo que crece, lo tirás y crece en el campo. Claro, cuánto daño hacían esas declaraciones, porque llegaban ahí a muchísima gente al mismo tiempo que quedaba con esa idea de que la soja la tirás y crece. Te quiero ver si la tirás y crece así nomás en el campo. Sí, la soja como gran producto que empezó en el 96, el gran salto productivo, y todo ese paquete tecnológico implicó maquinaria, herbicidas, incluso nuevos herbicidas porque hay malezas resistentes, en fin, no es soplar y hacer botellas, ni hablar, ¿no? Que ni tampoco hablar. debe ser tan fácil. Nos vamos a otro mito full económico, te estamos exprimiendo, ya hablábamos de naranjas, te estamos exprimiendo como economista acá, porque hay otro mito que es faltan dólares y tenemos una restricción externa. Creo que es como un cuco que nos quedó.
Sí, ese es un error. La idea de restricción externa en realidad es una deformación, no existe en economía ese término. Lo que existe es la restricción presupuestaria. Claro. La restricción externa es una idea que empezó a salir, se la explico rapidito, que implicaba que Argentina, como tiene una elasticidad de importaciones mayor a 1, que quiere decir que cuando hay crecimiento económico las importaciones crecen más que proporcionalmente, en cambio las exportaciones no crecían tanto y eso implicaba un freno, digamos, en la cantidad de dólares o el resultado comercial. Sin embargo, eso no funciona así en economía, no tiene una teoría eso que lo respalde. Lo que pasaba en Argentina era que había falta de dólares, que en realidad era un exceso de peso, ¿no? Había todo un desorden macroeconómico. Imprimían a los pavos. Exactamente, déficit fiscal, emisión monetaria, eso implicaba más inflación y suba de tipo de cambio no oficial y brecha cambiaria. Toda esa situación de desorden macro, lo que te implicaba era que la rentabilidad exportadora era baja, o sea, tanto los derechos de exportación como la brecha cambiaria castigan la producción exportable y por eso es que no se exportaba y que se estancaron las exportaciones de Argentina muchos años, mientras otros países crecían en volumen. Entonces, no existe tal cosa como la restricción externa, lo que había era desincentivos a exportar, políticas antiexportadoras como los derechos de exportación, la brecha cambiaria y todo ese desorden macro que hacía que Argentina se estancara en exportaciones. Y después hay toda una idea de falta de dólares porque el campo no liquida. Y ese es otro error también conceptual, porque nadie va y le dice al ferretero, vos en mayo tenés que vender todos tus tornillos. No, el productor agropecuario puede vender durante el año a medida que necesita para hacer frente a las deudas que le quedaron de la campaña pasada o empezar a invertir para la próxima campaña. Entonces va vendiendo a medida que necesita, es un bien privado, es propiedad privada, los granos que tiene en su silo bolsa, y los vende a medida que los necesita. Además, hay que salir de la burbuja en la que vivimos. Es gente que, no lo decimos como en tono de víctima, sino es gente que no cobra un sueldo todos los meses, son autónomos, por ende, la espalda que generan financiera y para mantener a su familia, inclusive, está basada en esas cosechas, por ende es como los actores que dicen, con una novela tengo que tirar todo el año. Bueno, en este caso, la novela de los productores es la cosecha de soja, vamos a ponerle. Ahora sirvió mucho el trigo para eso, por eso se está viendo que se vende un poquito menos de soja en esta época, porque lograron darse ese espaldarazo con la venta de una producción muy buena de trigo a fin de año. Entonces, claro, queda esta idea de que a los productores toda junta ven un montón de plata, claro, pero además tienen que volver a invertir para sembrar. No es que te queda eso y listo, chau. Sí. Tenés que pagar las cuentas de lo anterior y invertir en lo que viene. Excelente, Rosario, gracias. Como siempre, un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Abrazo enorme. Ahí estaba Rosario Campos, que es economista y que labura de derribar mitos de este tipo en el campo, así que me encanta. ¿Cuántos mitos, ¿Cuántos mitos hay en el campo? Se me ocurre en una banda. Yo me la paso charlando con amigos de mitos del campo. Y es que sí, la verdad que gente de ciudad o capaz que no es uno que no está tan empapado en el y del ni sector hace falta estar en la ciudad, Yo conté muchas veces que crecí en el medio del campo y ni yo, que soy hija de un productor, ni mis compañeros de la escuela sabían muchas cosas que pasaban a 5 minutos de la escuela en la que estábamos cursando, estudiando. Sí. Así que está bueno, muchas veces tenemos muchos prejuicios, sobre todo, y con un poquito de data se pueden derribar o confirmar, nunca se sabe. Claro. En este caso, Rosario derriba varios mitos del campo. Las 9 en punto, quédense porque hasta las 10 todavía hay mucho programa para compartir. Vamos a charlar del INTA, vamos a hablar del proyecto de ley de ecocidio. Pone una amenaza firme desde el Poder Legislativo contra la producción. Nos vamos a meter en eso, vamos a reflexionar sobre las renuncias y el costo que tiene habernos distraído todo este tiempo. Quédense que hasta las 10 hacemos juntos Rivadavia Agro. Ahora el rotativo del aire con Javier Papaleo.